Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, si recuerdan lo que habíamos comentado la última clase, era que la probabilidad de un evento era un número que se encuentra entre 0 y 1. Habíamos dicho que si la probabilidad no es un número que se encuentra entre 0 y 1, quiere decir que el cálculo de probabilidad que hicimos totalmente fue incorrecto. Por ahora y en la clase anterior no le había enseñado cómo calcular probabilidades. Sin embargo, hoy sí le voy a enseñar cómo calcular esto. El punto acá es prácticamente que usted sepa interpretarla, porque a final de cuentas eso es lo más importante. Y entonces habíamos dicho que cuando la probabilidad de un evento era un número muy cercano a 1, y cercano a 1 quiere decir que a lo mejor la probabilidad es de 0.91, 0.92, 0.93, 0.94 o 0.9995 o 0.9876 o 0.8999568. Valores decimales que ya redondeándolos te están dando el 1 prácticamente. Decíamos que cuando la probabilidad que la denotábamos con P de ese evento era un número cercano a 1, quería decir prácticamente que matemáticamente se refleja que ese evento o suceso iba a ocurrir con toda la certeza posible, ¿sí? Y luego le había comentado que teníamos el otro caso en donde la probabilidad, ¿verdad?, de un evento era un número no cercano a 0, pero sí muy, no cercano a 0 en el sentido que no es casi 0, pero está alejado de 1, como podría ser el 0.3, que no es 0, ¿sí? Pero está muy alejado del 1. De la misma forma, otro número podría ser el 0.4, que no es 0, pero está muy lejano del 1, o el 0.2 o el 0.1, que no son 0, pero están alejados del 1. Eso no quiere decir prácticamente de que ese evento no va a ocurrir, simplemente significa que es poco probable, ¿sí? Es decir, pudiese ocurrir, pero es muy poco probable que vaya a ocurrir dependiendo de lo que reflejen los datos, ¿vale? ¿Qué más? Ejemplo 1.23. En el ejemplo 1.23 prácticamente me dice lo siguiente, ¿sale? El ejemplo 1.23 me dice, calcula la probabilidad, ¿sí? ¿De quién? Del evento B, ¿no? Y decíamos que este tipo de números, pues prácticamente eran números muy cercanos a 0, ¿sí? Números como 0.00981 o 0.0000007 o 0.000000829. O sea, ese es el punto. Entonces, prácticamente decíamos que esta clase de números que después del punto decimal tienen varios ceros, pues sí son números que prácticamente son muy cercanos a 0. Y por ende, recuerden que dijimos que cuando el número está muy cercano a 0 o es 0, pues prácticamente la probabilidad refleja que ese evento o suceso no va a ocurrir con toda la certeza posible, ¿sí? Es que esa palabra ya no es poco probable, ahí sí es imposible de que eso vaya a ocurrir, ¿sale? Muy bien, ¿qué más? Ejemplo 1.24, ¿sale? Ejemplo 1.24. En el ejemplo 1.24 que analizamos la vez pasada también decíamos que puede existir, ¿verdad? Puede existir un caso en donde la probabilidad del evento sea la mitad, ¿no? O sea, entre el 0 y el 1, prácticamente el punto medio o la mitad es 0.5. Entonces, lo que me intenta dar a entender esto es que eh, la probabilidad te refleja que está neutra, que es neutral, que tienes el 50% de hacerlo y el 50% que no. Y esto es algo muy común, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de que un varón consiga novia o se quede soltero por el resto de su vida. Y eso es una probabilidad de este tipo, en donde es 0.5. Porque es 50-50. Realmente solo tienes de dos. O te casas y encontraste a una novia a lo largo de tu vida o te quedas solo simplemente. Y es 50-50. Ese es un caso muy obvio. Otro caso muy obvio es cuando tiras una moneda y quieres calcular la probabilidad
de que vaya a caer sol o vaya a caer águila. Esa es una probabilidad del 50 y 50, porque dado que la moneda tiene dos caras únicamente, águila y sol, solo tienes dos posibles casos. Y realmente esos dos posibles casos, pues se dividen en eso. Te puede caer águila o te puede caer sol y tienes el mismo porcentaje de que puede ocurrir, 50 y 50, ¿no? Y así en la vida real tenemos un montón de casos en donde realmente la probabilidad se queda neutra porque tienes la misma posibilidad de que ocurra el primer caso y la misma posibilidad de que ocurra el segundo caso. Obviamente, eso te lo arroja matemáticamente, ya depende de ti, del problema en la vida real, dependiendo de la interpretación hacia cuál te vayas a ladear. Por ejemplo, cuando yo voy a presentar un examen, yo tengo la probabilidad del 50% de pasar y del 50% de reprobar, pero todo depende, ¿verdad?, de que esta probabilidad se va a ladear a algún lado dependiendo a qué cosa yo, en ese problema de la vida real, yo me haya ladeado más, ¿no? Por ejemplo, independientemente de que la probabilidad te diga que tienes 50% de pasar un examen o de reprobarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podrías pasar el examen si estudiaste bastante y el profesor te coloca ejercicios muy similares a la clase. Pero también tienes la otra parte, en donde qué tal si no estudiaste o estudiaste, pero imagínate que el profesor se le ocurre poner ejercicios más difíciles que los que puso en la clase. Podrías reprobar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que depende de muchos factores, ¿sí? 50 y 50 realmente. Bien, una vez entonces que ya quedó claro la interpretación de la probabilidad, debe de quedar claro otra cosa, ¿sí? Resulta que la probabilidad, si bien dijimos que era un número que se encontraba entre 0 y 1, la probabilidad se puede expresar también como un número decimal o como un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, imagínese que la probabilidad de un evento cualquiera, ¿sí? P es 0.67. Lo primero que quiero que observe es que esta probabilidad igual al 0.67 es casi 0.7, porque el 7 redondea al 6. Entonces, esta probabilidad es cercana a 1, porque de 0.7 a 0.8 y 0.9 ya llegaste al 1, ¿sí? Por lo tanto, no puedes decir que esta probabilidad te refleja que efectivamente y con toda la seguridad va a ocurrir ese suceso, pero sí puedes, por ejemplo, decir que existe una alta probabilidad de que eso vaya a ocurrir. Y ojo que esta palabra alta quiere decir que son muchas, porque ya 0.7 es muy cercano a 1, ¿sí? Es de ley que puede ocurrir. Pero imagínese, por ejemplo, que usted quiere expresar la probabilidad como un número decimal entre 0 y 1. Observe que esta probabilidad está entre 0 y 1. Entonces lo único que hace es lo multiplica por 100, literal, multiplica por 100 la probabilidad y lo que le va a devolver es una probabilidad porcentual. Usted puede verificar en una calculadora o manualmente que si usted multiplica 0.67 por 100 le va a arrojar 67, pero eso hay que agregarle el porcentaje. Por lo tanto, nosotros culminamos que cualquiera de estas dos probabilidades es correcta. Usted en un examen o al responder una pregunta, usted puede escribir probabilidad igual a 0.67, usted puede escribir probabilidad igual al 67%, y ambas son correctas, simplemente que una está expresa en número, ¿sí? En un número entre 0 y 1, y el otro está expresado en porcentaje, ¿vale? Entonces ya tenemos esa parte. ¿Qué más? Me dice, similarmente, si la probabilidad se da en porcentaje, también podemos expresarla como un número entre 0 y 1. Por ejemplo, si la probabilidad es, ¿sale? Si la probabilidad es, ojo, ¿sí? Acá está el caso en donde la probabilidad prácticamente es del 34%, ¿sí? Ojo, aquí la probabilidad te la están dando en porcentaje, pero ahora tú no quieres la probabilidad en porcentaje, tú la quieres en un número, al revés, ¿sale? Te divides esta cantidad que está en porcentaje entre el 100%, lo cual va a dar un total de 0.34, ¿vale? Entonces, dos casos. Si tienes la probabilidad en número decimal, multiplícalo por el 100% y la tienes la probabilidad porcentual o en porcentaje.
Caso contrario, si te dan la probabilidad en porcentaje, divídela entre 100 y la tienes en decimal, automáticamente. Vamos para practicar. Observe que esta probabilidad es un número muy alejado de 1, pero no es 0, ni siquiera es cercano a 0. Por lo tanto, lo que le intenta dar a entender, no, usted no va a concluir que es imposible de que vaya a ocurrir ese suceso, porque eso no es 0, ¿sí? Hay muchos valores, millones de valores más cercanos que 0 que es, ¿sí? Entonces, lo único que usted culmina es que es poco probable, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso. Cuidado con las palabras poco probable, con las palabras imposible o nunca, con las palabras estoy casi seguro, muy probable, demasiado probable o tengo toda la certeza. Todas esas palabras cambian. Hay que buscar nada más el significado. Se respeta el significado de español literal. No tiene nada que ver con matemáticas esa parte. Y ahora sí, ya sabemos que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Ya sabemos que la probabilidad la puedo expresar como porcentaje. Ya sé que si una probabilidad está en porcentaje, también la puedo expresar en número. Y ya sé la interpretación de la probabilidad dependiendo si es un número cercano a 1 o cercano a 0. Ahora sí, ¿cómo calculamos la probabilidad? Bueno, la definición 1.4 ya nos enseña cómo calcular ese número, la probabilidad, ¿sí? Y bueno, quiero que observe lo siguiente. Nos dice, supongamos que se tiene un experimento aleatorio. Ojo, primer concepto que vimos a lo largo del curso. Con espacio muestral omega, segundo concepto que estudiamos a profundidad. De cardinalidad finita, ¿sí? ¿Qué quiere decir de cardinalidad finita? Que el espacio muestral asociado al experimento aleatorio tiene un número contable o finito de elementos. Tú los puedes contar, 8 elementos, 10 elementos, 20 elementos, no son infinitos. Ojo. Y nos dice, y tal que todos los elementos de omega tienen las mismas probabilidades de ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte es sumamente importante. En el cálculo de probabilidades, si existe alguna trampa, ya no pertenece ese experimento aleatorio a la probabilidad y estadística, ¿sí? Formalmente, que todos los elementos del espacio muestral tengan las mismas posibilidades de ocurrir significa que mi espacio muestral es equiprobable. Esa es la palabra correcta que se utiliza. Equiprobable, ¿sí? Y resulta, ¿vale? Resulta prácticamente que esto se refiere, por ejemplo, y le voy a colocar algunos ejemplos para que entienda qué es lo que significa toda esta parte del enunciado de la definición, porque ya sabemos que es un experimento aleatorio y resolvimos un montón de ejercicios de espacios muestrales. Ya sabemos qué son y también sabemos cómo calcularlos, ¿sí? Entonces, esto significa, por ejemplo, ¿vale? Imagínense, ¿no? Que yo estoy en un salón de clases y a mí me dice el profesor, elige aleatoriamente a 4 integrantes de tu equipo. ¿Qué significa aleatoriamente? ¿O qué significa equiprobable? Que yo no tenga ningún tipo de favoritismo a la hora de elegir a mis compañeros, que yo los elija como me venga a la mente, ¿no? Que en ese momento cuando me diga, elige aleatoriamente o equiprobablemente 4 compañeros para que conformen tu equipo y tú rápidamente te los agarras al azar y dices, no le piensas. Simplemente tú dices, a lo mejor Juan, Pedro, Juana y Sofía, se acabó, ¿sí? No lo pensaste, no analizaste, porque al momento en que tú empiezas a analizar, voy a elegir a Juan porque es de los más inteligentes de la clase, o voy a elegir a Sofía porque esa chica me gusta y yo quiero que esté en mi equipo porque quiero enamorarla. En ese momento tú ya no estás siendo una persona equiprobable, porque existe cierto favoritismo a la hora que tú estás eligiendo a esas personas. Por eso es que le decía que cuando tú estás calculando una probabilidad, no debe de existir favoritismo o no debe de existir trampa. Y con trampa me refiero a que tú ya te inclines sobre un caso, sobre una persona en específico.
De la misma forma, se supone que cuando la población de un país elige a su presidente, podemos poner el caso de México, ¿sí? ¿Vale? Se supone que en teoría es un experimento aleatorio equiprobable, porque tú tienes 3 candidatos, ¿sí? Llámese Meade, llámese Anaya o Andrés Manuel López Obrador, que fueron los últimos contendientes, ¿verdad? Tú tienes 3 candidatos y cuando se efectúa el proceso electoral, que es un experimento aleatorio, ¿sí? Tú no sabes prácticamente quién va a ganar, independientemente de las encuestas. Porque en el momento en que una persona entra a una casilla electoral, la persona en su mente, a lo mejor yo a lo mejor puedo llevar en mi mente todo el lapso en el que estos estaban postulando. A lo mejor yo iba a votar por Anaya y por algo que hizo Anaya un día antes, yo llego al mero día y ya no voto por Anaya y voto por otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero a lo que vamos es que un proceso electoral no sería equiprobable si, por ejemplo, resulta que ya el gobierno ya estaba todo amañado o ya el gobierno ya sabía quién iba a ganar, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero. No debe existir trampa, no debe existir favoritismo, porque en el momento en que existe eso, ya no es un experimento aleatorio y esta definición de probabilidad ya no aplica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, incluso si lo repites un montón de veces, ¿vale? ¿Qué es un espacio muestral? Es un conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio. ¿Qué significa cardinalidad finita? Que tú puedes contar todos los elementos de un espacio muestral, es decir, los elementos de un espacio muestral no son infinitos, ¿sí? ¿Y qué significa que el espacio muestral sea equiprobable? Significa que todos los elementos de omega tienen las mismas posibilidades de ocurrir, en el sentido de que no debe haber favoritismo ni debe existir algún caso en el que ya el suceso se incline o ya se sepa de antemano quién va a ganar porque se amañó, porque se hizo una trampa, porque ya no sería un experimento aleatorio y ya no pertenecería a la probabilidad misma, ¿sí? Y entonces quiero que observen mucha atención. La probabilidad clásica o probabilidad de Laplace de un evento A subconjunto de omega, otro concepto que ya vimos, ya sabemos que si tienes un evento y ese evento es un subconjunto de omega de ley, ¿sí? Se calcula de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. La probabilidad, ¿sí? La probabilidad de un evento A, ¿sí? La probabilidad de un evento A es igual a la cardinalidad del evento A sobre la cardinalidad del espacio muestral. En otras palabras, el número de elementos que tiene tu evento, del cual estás interesado en calcular la probabilidad, entre el número de elementos que tiene el espacio muestral omega. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Por eso es que le enseñé a calcular muchos espacios muestrales. Por eso es que le enseñé a calcular muchos eventos. Porque si usted no sabe calcular espacios muestrales y eventos, no va a poder calcular esta probabilidad. Porque si se dio cuenta, lo que está diciendo esta fórmula es que la probabilidad de un evento A es igual al número de elementos que tiene un evento sobre el número de elementos que tiene un espacio muestral. ¿Y cómo va a contar usted los elementos si no sabe calcular un espacio muestral o un evento? En algunos libros, a la cardinalidad del evento lo llaman número de casos favorables de A. Y a la cardinalidad de omega lo llaman número de casos totales, ¿sí? Yo lo que le recomiendo es que cuando usted esté calculando una probabilidad, ubique el evento, construya el evento, como lo enseñamos en las clases anteriores, construya el espacio muestral de ese experimento aleatorio y ya al final nada más cuenta los números de elementos que tiene el conjunto A
y el número de elementos que tiene omega, y ya nada más divide el número de elementos de A entre el número de elementos de omega. Y automáticamente acabamos. ¿Sale? Muy bien. Y pues ya está. ¿Sale? Bueno, pues ya sabemos la formulita, ¿eh? Ahí está la formulita, ya sabemos cómo calcular la probabilidad. Bueno, antes de empezar a calcular probabilidades, ¿sí? Quiero que tenga muy presente algo. Primero, ¿sí? De ley. ¿Vale? Lo primero que quiero que tenga presente es que el valor de la probabilidad se encuentra entre 0 y 1. Eso ya se lo expliqué hace rato. Pero observe lo importante que es, señorita, ¿sí? Porque donde usted me vaya sacando la probabilidad de 3, de 4, de 5 o de negativo ya está mal, ¿sí? O sea, siempre la probabilidad va a ser un número entre 0 y 1. Primera observación. Segunda, esta es nueva. Dice, la probabilidad de que ocurra un evento imposible es 0, ¿sí? Eso debe de quedar claro. Cuando la probabilidad es 0, quiere decir que prácticamente ese evento no va a ocurrir con toda la certeza posible. No existe ni siquiera un poquito de probabilidad de que eso vaya a ocurrir, ¿sí? Y aquí le coloco un ejemplo muy claro para que se vaya familiarizando. Observe. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un 8 al lanzar un dado, ¿sí? Pues es 0, ¿no? Porque si tú tienes un dado, el dado solo tiene 6 caras. Y las caras que tiene un dado, ¿cuáles son? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ni siquiera está el 8. Entonces, si te piden calcular la probabilidad de que al lanzar un dado la cara superior sea 8, pues lógicamente esa probabilidad va a ser 0 porque es un evento imposible. Eso es lo que nos está diciendo esta definición. Por lógica. ¿Sale? Entonces, la probabilidad del evento imposible es 0. De la misma forma, todo lo contrario. La probabilidad de que ocurra un evento seguro es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está 100% seguro de que va a ocurrir. Por ejemplo, observe, acá ahora te lo pongo al revés. La probabilidad de obtener un número menor que 7 al lanzar un dado, ¿sí? Pues es 1. Pues es un caso seguro, ¿no? ¿Cuáles son las caras superiores de un dado? Las caras superiores de un dado son la cara 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si nota todos esos números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son números que son menores a 7. Y si me están pidiendo calcular la probabilidad de obtener un número menor que 7 cuando yo lanzo un dado, pero todas las caras superiores del dado son menores que 7, pues es obvio que va a ocurrir ese evento suceso. Por lo tanto, es un evento seguro. ¿Sí? No me tengo que preocupar porque sé que va a ocurrir. Entonces, la probabilidad de ese evento seguro pues va a ser igual a 1. ¿Sale? Forzosamente. Entonces, aguas, ¿no? Esas son cosas de ley. O sea, cosas que deben de ocurrir, ¿no? Entonces, ya está. Por ejemplo, si yo ahorita le digo, ¿cuál es la probabilidad, sí, de que usted vaya a comer algo mañana? Pues prácticamente esa probabilidad tiene que ser 1. Porque de ley usted tiene que comer algo mañana, a menos que esté enferma, tenga un trastorno, o sea, anoréxica o bulímica, ¿sí? O si yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que usted mañana sea millonaria? Pues por obvias razones ese es un evento imposible, ¿sí? Y ese sería un evento imposible en el sentido que si usted ahorita no tiene un boleto de lotería que se pueda rifar mañana, pues la probabilidad va a ser 0, de ley. Pero si a lo mejor usted compró un boleto de lotería y ahí lo tiene y mañana es la rifa, ahí ya como que te la piensas 2 veces en decir que la probabilidad de que usted sea millonaria mañana vaya a ser 0, porque existe ya una pequeña probabilidad por el simple hecho de que usted compre un boleto de lotería y que mañana se va a sortear. Sí, ¿qué tal si usted gana y mañana se hace millonario? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de
cosas, ¿no? Y le digo, o sea, en el lenguaje, en la práctica, la probabilidad siempre va de la mano con la situación real, ¿sí? No todo es matemáticas. Yo ahorita le puedo decir a usted que la probabilidad de que usted se case es 0, eso es mentira. O que yo le vaya a decir que la probabilidad de que usted se case es 1, que sea un evento seguro, también es mentira. Porque todo depende de usted. Depende qué tan exigentes sean sus relaciones, depende que también sepa valorar a los varones, depende que también usted se relacione en la sociedad, cuáles sean sus ideologías, si es feminista, si no es feminista, etcétera. Pero observe cómo ahí ya juega, ¿verdad? Prácticamente la situación en la vida real, ¿vale? Yo vaya a decir, por ejemplo, ahorita que yo vaya a querer cerciorar, ¿verdad? Que la probabilidad, a lo mejor, a ver, vamos a poner un caso interesante, que la probabilidad de que mañana vaya a temblar es 0, o que la probabilidad de que mañana vaya a temblar es 1, ¿sí? Eso es imposible. No puedo estar yo seguro de una de esas probabilidades. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende a lo mejor si mañana se le ocurren a las placas tectónicas deslizarse. Depende si en la región o lugar donde estoy pasa alguna falla o es un lugar con muchas placas tectónicas o con pocas, ¿sí? Que de hecho Oaxaca y la Ciudad de México, pues como podemos observar, son lugares muy sísmicos. Cada rato tiembla. No hace mucho que tembló acá en Oaxaca, ¿sí? O que yo vaya a decir ahorita que con probabilidad 0 mañana no va a llover, o sea que es un evento imposible, o que yo le vaya a decir que mañana va a llover con probabilidad 1, que es un evento seguro, eso es ilógico, o sea, a menos que yo sea un climatólogo, o sea, una persona que estudie el clima y que yo ya tenga un poquito más de experiencia, puedo acercar un poquito más esa probabilidad, pero que yo lo vaya a decir ahorita es imposible, te tienes que apegar dependiendo a qué etapa estás, si estás en primavera, si estás en otoño, si estás en invierno, y tendrías que ver, ¿no? Cómo se comporta el clima, ¿no? Entonces, cuando usted calcule probabilidades en la vida real, la probabilidad siempre debe ir acompañada prácticamente con la interpretación de la vida real, ¿sí? Forzosamente, ¿no? O sea, siempre. Pero lo que yo intento darle a explicar es que independientemente, la probabilidad es un número que te da un grado de certeza. Sin embargo, no es la respuesta final, porque todo puede ocurrir, ¿sí? La vida tiene casualidades, la vida tiene coincidencias, la vida tiene, por así decirlo, ciertas situaciones que no tienen explicación y que ocurren, ¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿no? A lo que me refiero es de que yo ahorita puedo decir, si soy un científico y soy un poquito egoísta, puedo decir a lo mejor la probabilidad de que exista vida en otros planetas es 0, ¿sí? Y yo lo puedo decir, ¿sí? Y lo dicen los científicos, que eso es lo peor, ¿no? O sea, si tú investigas en la ciencia, los propios científicos te dicen que no existe vida en otro planeta, que nosotros somos los únicos seres vivos en todo el mundo. Esa probabilidad entonces sería esta, ¿no? El evento imposible, ¿cierto? Pero a lo que yo voy es que aunque eso científicamente esté sustentado, porque científicamente la probabilidad de que existe vida en otros planetas es 0, ¿sale? Eso no quiere decir que efectivamente va a ser así, ¿sale? Porque nosotros estamos muy limitados, porque tú no puedes cerciorar algo tan rápido, porque puede ocurrir, ¿sí? Estamos hablando que el universo es infinito, literal, se expande gradualmente. El universo tiene millones de galaxias, cada galaxia tiene miles de sistemas solares y cada sistema solar tiene cientos de planetas. Sería un poquito egoísta o ilógico pensar que somos el único planeta que tiene las mismas condiciones de vida, ¿verdad? O las condiciones para que pueda existir vida, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener eso presente, ¿vale? Y no vamos muy lejos, ¿no? Cuando entra la pandemia, yo creo que la probabilidad de que ocurriera otra pandemia en pleno siglo XX era imposible, ¿no? La viruela fue una de ellas, la peste negra, etcétera, pero anteriormente porque no había suficiente tecnología. Y de la noche a la mañana, el COVID-19, un virus totalmente nuevo, contagió a todo el planeta Tierra y mató un chingo de gente. Entonces,
te deja en claro, a eso es a lo que me refiero, que la probabilidad, si bien te da un grado de certeza, ¿sí? No necesariamente quiere decir que no exista una mínima, ¿sí? De posibilidad de que algo pueda ocurrir. O sea, ya a veces la probabilidad lo deja en las manos de la casualidad y de otras cosas, ¿vale? Entonces eso debe de quedar claro. Bien, ahora sí, pues vamos a calcular algunas probabilidades para que a usted le quede un poquito más claro la fórmula. Observe, ejemplo 1.25. Nos dice, supóngase que se realiza el experimento aleatorio de lanzar dos dados honestos al mismo tiempo. Honestos quiere decir sinónimo de que son diferentes, ¿sí? Que se pueden distinguir, son distinguibles, ¿vale? Entonces lanzo dos dados, un dado es de color rojo y el otro es de color verde, ¿sí? Y bueno, ¿sale? Nosotros ya analizamos que el espacio muestral es este. Y ojo, el experimento aleatorio que estamos realizando, ¿sí? Consiste en lanzar dos dados. Estos dos dados tienen colores diferentes, ¿vale? Entonces, lanzo los dos dados y recuerde que para calcular probabilidades necesitamos el evento y necesito el espacio muestral. De entrada, como el experimento aleatorio consiste en lanzar dos dados, pues yo tengo, ¿verdad? Forzosamente que calcular el espacio muestral. Ahí está, porque nosotros ya aprendimos a calcularlo anteriormente. ¿Vale? Bien. Ahora, observe. Recuerde que para calcular probabilidades, yo necesito las cardinalidades. ¿Sale? Entonces, quiero que observe, ¿sí? Que omega, ¿vale? Omega está formado por 36 elementos, ¿sí? Es decir, la cardinalidad de omega es 36. Cuéntelos, 36. ¿Sale? Y ahora sí se viene acá algo interesante. Vamos a aprender a calcular algunas probabilidades. Nos dice CA mayúscula, ojo, CA mayúscula. CA mayúscula, el evento definido como, ¿sale? CA mayúscula, el evento definido como ambos dados muestren el mismo número, ¿sí? O sea, yo quiero calcular la probabilidad de cuando yo lance dos dados diferentes, estos dos dados cuando caigan me van a mostrar en la cara superior los mismos números, ¿sí? Y entonces, quiero que observe que este evento A está formado por estos 6 puntos muestrales. Son los únicos casos en donde cuando yo lanzo dos dados, pues vayan a caer la cara superior. ¿Qué significa esto? Que el dado color rojo mostró cara superior 1 y el verde 1. O que el dado color rojo mostró cara superior 4 y el verde 4. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que ambos dados muestren el mismo número, ojo, lo estoy denotando como A, aquí está, va a ser igual, ojo, n de número, al número de elementos del evento, cuente cuántos elementos tiene el evento, tiene 6 elementos, aquí está, entre el número de elementos del espacio muestral, que es 36. Cardinalidad del evento, que es 6, pues lógicamente es 1, 2, así sucesivamente, 6, sobre la cardinalidad omega, que ya lo contamos, es 36. 6/36 es un sexto, y un sexto, 1 entre de 6 aproximadamente es 0.1666. Esa es la probabilidad. Y ya la calculamos. Es muy fácil calcular una probabilidad, pero porque se supone que ya sabemos calcular espacios muestrales y eventos. De lo contrario, yo creo que nos estaríamos tardando en calcular el espacio muestral y el evento que en estar calculando probabilidades. Mucho cuidado con estos símbolos, señorita.
esto significa igual, ¿sí? Igual, igual. Este símbolo no es igual, ese símbolo es aproximación, aproximadamente, ¿sí? Porque observe que puse unos puntos suspensivos después del 6 y es que hay un montón de números decimales después del 6. Entonces lo que me está diciendo esto es que la probabilidad de que yo pueda obtener, cuando lance los dos dados, las mismas caras superiores, es de 0.166. Si lo redondea, aproximadamente 0.2. ¿Sale? Análogamente, observen, voy a definir otro evento B. Fíjese que este evento B lo voy a definir de la siguiente forma. ¿Sale? Lo voy a definir como al menos, ¿sí? Al menos uno de los dados cae 6, ¿sí? Al menos uno de los dados cae 6. ¿Qué quiere decir que al menos uno de los dados cae 6? Que cuando yo lance el dado verde y el dado rojo, la cara superior de alguno de estos dos dados tiene que mostrar 6, ya sea del rojo o ya sea del verde. Pero también entra el caso en donde las caras superiores, tanto del dado rojo como del dado verde, es 6. Entonces tengo esto. Entonces observe que tengo estos casos. Tengo 1, 2, 3, 4, sale 5, que serían todos los casos, sale que serían todos los casos en donde la cara superior del dado rojo muestra 6 y la del verde cualquier otro número. Pero entra, porque al menos uno de los dos cae 6, ¿sí? Tengo este, que es 6, 6, y luego tengo este, que prácticamente me muestra, sale el caso en donde la cara superior ahora del dado verde es 6, ¿sale? Entonces ya tenemos esa parte y ya quedó. Ahora, pues ya nada más calculamos la probabilidad del evento B, que obviamente esto no se lee probabilidad de B, se lee probabilidad de que al menos uno de los dos dados cae 6. Siempre hay que leerlo como se define. Y entonces esto es número de elementos de B, cuántos elementos de acá a acá, son 11, sobre el número de elementos que tenía el espacio muestral, que es 36, porque el espacio muestral no ha cambiado. Si divido 11 entre 36, me da un total de 0.3, ¿sí? Entonces, quiero que observe que ya tenemos la probabilidad. Ahora, quiero que observe algo, ¿sale? Mire, la probabilidad de que cuando yo lance dos dados, ¿sí? Las caras superiores de estos dos dados muestren el mismo número es 0.2 aproximadamente, porque el 6 redondea al 2. Y observe que la probabilidad de que cuando yo lance dos dados, al menos uno de los dados muestre cara superior 6, es de 0.3. Observe que este 0 no redondea al 3. Ahora, fíjese que esta probabilidad es 0.2 y esta probabilidad es 0.3. Dijimos que entre más cercano esté al 1 es más probable de ocurrir. Si usted estuviera en un casino o usted estuviera apostando en un juego al azar y una persona le dice, vamos a lanzar los dos dados y le dice lo siguiente, ¿usted qué prefiere o qué elige? Que al lanzar los dos dados las caras superiores sean las mismas o que al lanzar los dos dados al menos uno muestre cara superior 6. Porque el que usted elija la va a hacer ganar los 6 millones de pesos, porque esto es para juegos al azar.
Lógicamente, ¿sí? Lo que usted tendría que hacer es inclinarse por este caso, ¿sí? No sé, este, ¿sale? Entonces, lo que me está diciendo prácticamente es que usted se tiene que ladear por este forzosamente, porque esto está reflejando, porque este le está reflejando, ¿sí? Que prácticamente con esto va a ganar usted, ¿sí? Con esto, ¿vale? Con esto va a ganar. Y con esto no, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque esta probabilidad es un poquito más, esta probabilidad es un poquito más cercana a 1 que esta, ¿sale? Definitivamente. Bien, pues ya está. Vamos a calcular otra, ¿sale? Ejemplo 1.26, ¿vale? Dice lo siguiente. A ver, me dice, una urna, ¿sí? Una urna tiene 8 bolas rojas, ¿sí? Una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Me dice, si se extrae una bola al azar, calcular la probabilidad de que, inciso A, la bola que se extraiga sea roja. Inciso B, la bola que se extraiga sea verde. Inciso C, que sea amarilla. Inciso D, que no sea roja. Inciso E, que no sea amarilla. ¿Sí? A ver, observe que aquí el experimento aleatorio consiste en que tú tienes una urna que tiene esferas o bolas rojas, amarillas y verdes, y tú vas a meter tu mano y vas a sacar una bola, ¿verdad? De esas y vas a observar el color. Lógicamente, ese es un experimento aleatorio, ¿verdad? Bien, entonces, primero, ¿quién es tu espacio muestral? Recuerde que el espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Si tú metes tu mano en una urna, tú puedes sacar cualquiera de las 8 bolas rojas, cualquiera de las 5 bolas amarillas y cualquiera de las 7 bolas verdes. Por lo tanto, observe que el espacio muestral omega, su cardinalidad va a ser la suma de las 8 bolas rojas, las 5 amarillas y las 7 verdes, que cuando usted las sume nos da un total de 20, ¿sí? Porque recuerde que lo que necesitamos para calcular probabilidades, ¿sí? Es prácticamente la cardinalidad del espacio muestral. Entonces ahí está, es 20, ¿sí? 20, ¿vale? Puedo sacar 20. Y es que es lógico, porque la urna tiene 20 bolas en sí y yo puedo calcular cualquiera de esas 20 bolas de esa urna, ¿sí? Bien, ya está. ¿Qué más? Vamos a ir calculando las probabilidades de cada uno de los eventos. Mire, en el inciso A nos piden calcular la probabilidad de que la bola sea roja, ¿sí? Entonces, observe, probabilidad de que yo vaya a extraer una bola color roja. Y eso va a ser igual a qué cosa? A la cardinalidad del evento. Pero la cardinalidad del evento de extraer una bola roja es 8, porque en la urna solo tengo 8 bolas rojas.
Entonces va a ser 8 entre la cardinalidad de omega, que yo ya lo calculé, que es 20. Y entonces 8 entre 20 es 0.4. Observe que está alejado de 1, pero no es muy pequeña esa cantidad, ¿sí? Y ya tengo la primera probabilidad. Ahora me dice la probabilidad de que sea verde. ¿Sale? Entonces voy a calcular la probabilidad de que cuando yo extraiga una bola, esta bola sea verde, ¿sí? Lo mismo. ¿Cuántas bolas verdes tenemos? 7. ¿Entre de cuánto? Entre la cardinalidad del espacio muestral, es 20. Por lo tanto, 7 entre 20 es 0.35. Observe que este número es más pequeño que este, ¿sí? Lógicamente, si le preguntaran qué bola va a salir, pues va a ser la roja, porque la roja tiene más probabilidades, la verde no tantas. Ahora, vamos a calcular la probabilidad del evento C. Y la probabilidad del evento C, que prácticamente sería la probabilidad de extraer una bola amarilla, ¿sí? Pues prácticamente sería el número de bolas amarillas entre el número de elementos del espacio muestral. ¿Cuántas bolas amarillas? 5. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 20. Entonces, 5 entre 20 es 0.25. Y listo. ¿Sale? Entonces, lo que me intenta dar a entender, ¿sí? Es que prácticamente entre extraer una bola roja que tiene probabilidad de 0.4, extraer una bola verde que tiene probabilidad de 0.35 y extraer una bola amarilla que tiene probabilidad de 0.25, lógicamente te tienes que ladear por extraer una bola color rojo, ¿sí? Porque tiene mayor probabilidad. Ahora se vienen otros más interesantes. Observe prácticamente que me dice el evento D, ¿sí? Calcula la probabilidad de que la bola extraída no sea roja. Ojo, que cuando tú metes tu mano, la bola que extraigas no sea roja. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo el evento D es que la bola que yo vaya a extraer, ¿sí? Que la bola que yo vaya a extraer sea verde, sea amarilla, pero no sea roja. Y entre verdes y amarillas son 12. Por lo tanto, la cardinalidad de este evento D es 12. Y por lo tanto, la probabilidad de que cuando yo meta mi mano no vaya a extraer una bola roja, se traduce a que cuando yo meta mi mano vaya a extraer una bola amarilla o verde, que son 2 entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 20. Y cuando yo divida 2 entre 20, me da 0.6. ¿Sale? Y ya quedó. Último inciso, el inciso E, que me decía prácticamente que la bola extraída no es amarilla. Lo mismo. ¿Cómo se traduce que cuando tú metas tu mano en una urna, la bola que vayas a extraer no sea amarilla? Se traduce en que cuando tú metes tu mano, la bola que vayas a extraer sea roja o sea verde, pero no amarilla. Por lo tanto, entre rojas y verdes tienes un total de 15 bolas de esos colores. Por lo tanto, la probabilidad pues, de extraer una bola que no sea amarilla significa extraer una verde o una roja, que son 15, entre la cardinalidad del espacio muestral, que son 20. Y cuando tú dividas 15 entre 20, te da 0.75 automáticamente. Y listo, ya quedó. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que tú estás en un juego al azar, ¿vale? Y tú quieres apostar. Y te dice una persona, ¿a cuál le apuestas?
¿A que la bola que saques de la urna no es roja o que la bola que saques de la urna no es amarilla? Desde luego, tú te tienes que ladear porque la bola extraída no es amarilla, porque tiene una probabilidad mayor de ocurrir que la que extraer una bola no sea roja, ¿sale? Y automáticamente ya está. Este tipo de cosas le ayudan a que usted prácticamente de ahora en adelante, cuando esté apostando o cuando esté jugando algún juego al azar, pues calcule probabilidades para ver cuál le va a atinar, ¿no? Y no se vaya con la finta, con la corazonada, ¿vale? De hecho, existe una materia más avanzada ahí en universidad cuando vaya, si elige una ingeniería o una carrera de matemáticas que se llama martingalas y ahí le enseñan prácticamente cómo funcionan todos los juegos al azar de los casinos y es muy interesante esta área. Observe el ejemplo 1.27. En el ejemplo 1.27 nos dice lo siguiente. Nos dice, en una clase asisten 45 alumnos, en donde hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, 5 alumnos rubios y 10 morenos. Encontrar la probabilidad de que un alumno, ¿sí? Encontrar la probabilidad de que un alumno, inciso A, ¿sale? Encontrar la probabilidad de que un alumno, inciso A, sea hombre. Inciso B, sea mujer morena. Inciso C, sea hombre o mujer. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. Entonces, prácticamente el experimento aleatorio es muy simple. El experimento aleatorio consiste en que en un salón de clases hay 45 alumnos, es decir, el espacio muestral está formado por 45 alumnos. La cardinalidad del espacio muestral es 45. Y lo que se hace es que prácticamente tú vas a seleccionar uno de esos alumnos, a lo mejor te ponen una venda en los ojos y los vas a elegir para que sea al azar. Entonces te piden calcular primero la probabilidad del evento de que el alumno es hombre. Pues es muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno es hombre? Pues simplemente te tienes que agarrar el número de hombres, porque no te está preguntando si el hombre es rubio o si es moreno, simplemente te está diciendo que el alumno que tú escojas es hombre. Tenemos 5 alumnos rubios, 10 morenos, por lo tanto la cardinalidad de A es 15, sobre la cardinalidad del espacio muestral que es 45. Observe que si usted le saca, si divide 15 entre de 15 es 1, y si divide 45 entre de 15 es 3, o sea, prácticamente usted, ¿verdad? Simplifica la fracción, es decir, la probabilidad de que el alumno es hombre es de 1/3. Si hace la división en decimal, 1 entre 3 es 0.33333. ¿Sale? Ahora, definimos otro evento. Mucha atención, dice el evento E. Definimos el evento V, ¿sí? Como el alumno es mujer morena. Aquí sí es específico, no hay pierde. El alumno que tú elijas tiene que ser mujer y tiene que ser morena. Solo tenemos 20 alumnas mujeres morenas. Lógicamente, la probabilidad de ese evento, de que el alumno es mujer y es morena, es el número de mujeres morenas, que son 20, entre la cardinalidad del espacio muestral, que son 45. Y esto prácticamente se reduce a que 20 entre de 45 es 4/9, ¿vale? Y ya está. Y finalmente quiero que observe si se define, ¿verdad? El evento C, definido como el alumno es hombre o mujer, observe que esto es lo que decíamos de una probabilidad segura o de la probabilidad del evento seguro. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ahí nada más le está diciendo que el alumno que usted elija es hombre o mujer. Entonces, pues la probabilidad del evento C pues va a ser 45 entre 45. 45 porque te tienes que agarrar todos los hombres y mujeres y 45 porque es la cardinalidad del espacio muestral. Lógicamente tiene que ser 1. ¿Sí? Y ya está. Ejemplo 1.28, observe, nos dice lo siguiente, nos dice, busca la probabilidad de que al echar un dado al aire salga
busca la probabilidad de que echar un dado al aire salga y observe. ¿Vale? Primero, un número par. Segundo, un múltiplo de 3. Y tercero, mayor que 4. ¿Sale? Entonces, ojo, el experimento aleatorio es lanzar un dado. Cuando tú lanzas un dado, el espacio muestral ya sabemos quién es. Está formado por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. Porque un dado solo tiene 6 caras superiores. ¿Sí? Entonces la cardinalidad de omega es 6. ¿Sale? Ahora, me pide calcular la probabilidad de que cuando yo lanzo un dado, la cara superior sea un número par. Pero pues esto es muy fácil, porque ¿cuáles son los números pares que tiene como cara superior el dado? Tiene al 2, tiene al 4 y tiene al 6. Entonces, la cardinalidad del evento es 3, porque solo hay 3 números pares entre la cardinalidad del espacio muestral que es 6. 3 sextos, un medio, se acabó la probabilidad. ¿Vale? Siguiente. Me dice cuál es la probabilidad de que cuando yo lance un dado, la cara superior sea un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los números múltiplos de 3 que tiene un dado? Pues simplemente el 3 y el 6. Porque recuerde que si un número es múltiplo de 3, multiplicados te da esto. ¿Sí? Entonces, observe. ¿Cuál es la probabilidad de que la cara superior del dado sea múltiplo de 3? Pues simplemente hay dos números que son múltiplos de 3, son el 3 y el 6, entonces es 2 entre de 6, que es la cardinalidad de omega, y 2 entre de 6, un tercio. ¿Vale? Y finalmente, el inciso C me dice que calcule la probabilidad de que cuando yo lance un dado, la cara superior sea un número mayor que 4. A ver, un dado solo tiene las caras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los números mayores que 4? Ojo, mayor que 4. Los números mayores que 4 son 5 y 6. Por lo tanto, igual, la cardinalidad es 2 del evento sobre la cardinalidad del espacio muestral, que es 6. Y entonces 2 sextos es un tercio. ¿Sale? Y ya quedó. Listo. Ya calculamos las probabilidades. Como se da cuenta, señorita, es muy sencillo. Llega un punto en donde simplemente es tan repetitivo y tan obvio que ya nada más te calculan los numeritos. Ejemplo 1.29, este también está interesante. Observe, me dice, hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras. Normalmente, señorita, nosotros cuando trabajamos una moneda mexicana siempre decimos águila y sol. Pero en la práctica y en la mayor parte de los libros, usted en vez de escuchar águila y sol, usted va a escuchar la palabra cara y cruz. Eso es muy normal, ¿sí? Y los libros normalmente pues lo van a dejar a la cara con C y a la cruz con X, ¿sí? Entonces, cuando usted lanza una moneda, ¿cuáles son las posibilidades que usted tiene? Pues lo mismo, ¿no? Cuando lanzábamos una moneda y decíamos que águila o sol, tenemos cuatro probabilidades. Águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol. Lo mismo acá. Cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. ¿Sí? Es decir, la cardinalidad del espacio muestral es 4. ¿Sale? Es 4. ¿Sale? Pero a nosotros nos están diciendo prácticamente cuál es la probabilidad de que lance dos monedas diferentes obtenga dos caras. Pues es que solo hay un caso, porque solo en este caso en donde te van a salir dos caras. Por tanto, la cardinalidad del evento es 1, porque solo tienes un caso favorable de la cardinalidad de omega, que son 4. Un 4, se acabó la probabilidad. Aquí está. ¿Vale?
Y vamos con otro ejemplo. El ejemplo 1.30. El ejemplo 1.30 me dice lo siguiente. ¿Sale? Me dice, en una baraja, ¿vale? En una baraja de 40 cartas, ojo, en una baraja de 40 cartas, tengo una baraja, tiene 40 cartas, que hay la probabilidad de que cuando yo saque una carta sea un as, y la probabilidad de que cuando yo extraiga de esa baraja de 40 cartas, una carta sea una copa. Y bueno, pues es que usted debe de recordar, ¿verdad? Que si usted está calculando la probabilidad para obtener ases, pues normalmente una baraja de 40 cartas tiene 4 ases, ¿sí? Por lo tanto, si usted quiere calcular la probabilidad de que cuando usted extraiga una carta de ese mazo de 40 cartas, pues simplemente es 4 entre 4, porque en un mazo de 40 cartas solo tienes 4 ases entre la cardinalidad del espacio muestral, que son pues las 40 cartas de ese mazo. Y 4 entre 40, pues es un décimo. ¿Sale? Y lo mismo, si usted quiere calcular, pues prácticamente la probabilidad de que cuando extraiga una carta usted obtenga una copa, pues simplemente lo único que tiene que recordar es que un mazo de 40 cartas pues normalmente siempre tiene 10 copas. Por lo tanto, pues simplemente el número de copas, es decir, el número de casos favorables en el que tú puedes encontrar una copa son 10 entre la cantidad del espacio muestral, que son 40. Entonces, cuando tú dividas 10 entre 40, te da un cuarto. ¿Sale? Y ya quedó automáticamente. ¿Sale? Y ya sale. Y ahora sí, ¿sale? Con eso acabamos la parte de probabilidad. Bueno, pues entonces, ahorita ya en este último lapso de tiempo que tenemos, que ya es poco, vamos a darle una breve introducción a lo que son las variables aleatorias discretas y continuas. Y ya yo le voy a enviar ahí unos videos para que usted lo cheque. Sale esa parte. Bien. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Sale? Aquí, en el concepto de variable aleatoria, se necesita pues, el concepto de función que usted vio en cálculo diferencial. ¿Sale? Y entonces nos dice, ¿qué es una variable aleatoria discreta? ¿Qué es una variable aleatoria continua? ¿Vale? Vámonos de una vez. Nos dice, una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Dice que una variable aleatoria puede ser discreta continua. Una variable aleatoria discreta es aquella que presenta un número contable de valores. Por ejemplo, el número de personas que viven en una casa. ¿Sí? Pueden ser 3, 5, 9. Mientras que nos dice que una variable aleatoria que es continua son aquellas que presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso de las vacas en una granja. Una vaca puede pesar 632.12 kilogramos, otra vaca puede pesar 583.1231 kilogramos, otra 253. Todos esos decimales y la otra 198.0976 kilogramos. ¿Sí? Y nunca terminaríamos de enumerar todos los posibles valores. ¿Sí? Para que quede más claro, una variable aleatoria es discreta si puede tomar únicamente valores enteros. Así de fácil. Y una variable aleatoria es continua si puede tomar valores negativos, enteros, decimales, fraccionarios y cualquier número que usted se le antoje. Para que quede un poquito más claro qué es una variable aleatoria, lo vamos a hacer aquí con algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo,
Variable aleatoria. Nos dice, una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Recordemos que el resultado de un experimento aleatorio depende del azar. Mire, vamos a hacer unos ejemplos acá para que usted le capte mejor a esto. ¿Sale? ¿Qué es una variable aleatoria? Para que usted le capte. Mire, dice el ejemplo 2.1. Tenemos una moneda que en sus caras tiene por un lado un gato y por el otro lado un perro. ¿Sale? Es decir, lo que quiero es que no se case con que todo tiempo es águila y sol y que todo tiempo es cara y cruz. ¿Sale? Aquí en este experimento aleatorio yo tengo prácticamente una moneda de juguete. Esta moneda de juguete tiene prácticamente en una cara el perro y en otra cara el gato. ¿Sale? Entonces, pues como en una cara tiene el perro y en el otra tiene el gato, ¿sí? Podemos tener una moneda literal con dos caras. Ahora, dice, vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos dos monedas en donde cada moneda tiene dos caras, un gato y un perro, que son las que se tienen. Y entonces, cuando nosotros realizamos ese experimento aleatorio, obtenemos como espacio muestral lo siguiente, ¿verdad? Ese es nuestro espacio muestral, ¿cierto? Si yo tengo dos monedas y las lanzo, solo puedo obtener cuatro combinaciones. Gato, gato, perro, gato, gato, perro, perro, perro. ¿Sí? Tal y como está ahí. ¿Vale? Y quiero que observe que voy a definir una variable aleatoria que le vamos a llamar X, ¿sí? Y esta variable aleatoria que le vamos a llamar X se define de la siguiente forma. Esta variable aleatoria X se define como el número de perros, ¿sí? Número de perros, ¿vale? Número de perros. Entonces, fíjese cómo va a quedar. Quiero que observe que del lado izquierdo tengo el espacio muestral formado por todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Y quiero que observe que en el lado derecho tengo otro óvalo, pero con ciertos números. ¿Por qué? Porque si usted observa, definimos a la variable aleatoria X como el número de perros, ¿sí? Observe, en el primer elemento del espacio muestral, que es gato, gato, pues le tiene que corresponder el número 0, porque no hay ningún perro, ¿sí? Y observe que los dos elementos de en medio del espacio muestral, que es perro, gato y gato, perro, ambos le corresponden al número 1, porque en ambos casos o en ambos elementos solo hay un perro. Y el último elemento del espacio muestral, que es perro, perro, quiero que observe que le corresponde al número 2, porque tengo efectivamente dos perros, ¿sí? Dos perros. Entonces, pues ya está. Eso es una variable aleatoria. La variable aleatoria, ¿sí? Que normalmente se representa con la letra X, con la letra Y o con la letra Z, lo que hace es que a cada elemento del espacio muestral le asocia un único número, como lo está observando, ¿sí? Ahora, quiero que tenga claro algo. Nos dice, ten en cuenta que una variable aleatoria siempre va con letras mayúsculas, ¿sí? En este caso, la variable aleatoria es número de perros, lo puse con X mayúscula. En este caso, X, mientras que los valores de su rango siempre van con letras minúsculas.
¿sí? Es decir, prácticamente es x1, x2 y x3, ¿sí? ¿A qué se refiere con los valores del rango, sí? Los valores del rango son los números azules que usted está observando en el diagrama sagital. Son el 0, el 1 y el 2. El x1 es el 0, el x2 es el 1 y el x3 es el 2. ¿Vale? Mire, ahí está. ¿Sí? Quiero que observe la notación. Lo único que cambió fue que le colocamos nombres. ¿Sí? Resulta que el primer óvalo, en donde tenemos todas las combinaciones gato-gato, perro-gato, gato-perro y perro-perro, ¿sí? Se llama dominio de la función, ¿sí? Dominio, ¿vale? Y se denota como una D y abajo una X, haciendo referencia a que es el dominio de la variable aleatoria X, ¿sí? En otras palabras, el dominio de la variable aleatoria X es el espacio muestral, ¿sí? Es, por otra parte, el segundo óvalo, que en este caso ya se convirtió en círculo porque metimos más letras, el azul, ¿sí? El azul cielo, se le llama recorrido y se denota como R sub X, haciendo referencia a que es el recorrido de la variable aleatoria X, ¿sí? Y siempre van a ser números reales. Eso es algo que debe tener claro. Resulta que a esa R de X, que se le llama recorrido de la variable aleatoria X, tiene otros nombres. Le pueden llamar codominio, ¿sí? Contradominio o rango. Tiene un montón de nombres, ¿sale? Entonces ya está. Por otra parte, quiero que observe que los valores del rango de esta variable aleatoria, pues son estos, lo que les había dicho hace rato, ¿sí? Y la observación interesante que me dice que en el dominio de la función tenemos el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. Mientras que en el rango tenemos un conjunto de números reales, ¿sí? Como observación. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2.2. Me dice, en un banco hay 3 cajeros automáticos. Vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en ir al banco a una hora al azar del día y ver qué cajeros están ocupados y qué cajeros están vacíos, ¿sí? Entonces, ¿sale? A ver, hay un banco, ¿sale? Y ese banco tiene 3 cajeros automáticos. Lógicamente, si usted va a cualquier lugar, a cualquier hora del día, es un experimento aleatorio. En el sentido que si usted va a cierta hora del día, los 3 cajeros automáticos pueden estar ocupados por personas. O puede haber uno disponible y 2 ocupados. O un disponible y 2 ocupados, o 2 ocupados, un disponible, etc. Un montón de combinaciones. Entonces, primero vamos a encontrar el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio. ¿Sale? Vamos a colorear de color rojo los cajeros vacíos y de color verde los ocupados, ¿sí? Y una vez que se establezca que un cajero en color rojo significa que está vacío o disponible y que un cajero color verde significa que está lleno o ocupado, ¿sí? Pues tenemos todas esas posibles combinaciones, ¿sale? Observe, la primera combinación es vacío, vacío, vacío. La segunda es vacío, vacío, ocupado. La tercera es vacío, ocupado, vacío. La cuarta, ocupado, vacío, vacío. La quinta, vacío, ocupado, ocupado. La sexta, ocupado, vacío, ocupado.
La séptima, ocupado, ocupado, vacío. Y la octava, ocupado, ocupado, ocupado. ¿Sí? Entonces, ¿ya está? Esos son todos los posibles resultados de mi espacio muestral. ¿Sale? Ahora quiero que observe, ¿sí? Me dice que vamos a definir, para este ejercicio, vamos a definir una variable aleatoria que la vamos a denotar con la letra Y mayúscula, ¿sí? Y quiero que observe que esta variable aleatoria, denotada con letra Y mayúscula, ¿sí? Se va a definir de la siguiente forma. Como el número de cajeros automáticos ocupados. ¿Sale? Número de cajeros automáticos ocupados. ¿Qué quiere decir? En todos y cada uno de los elementos del espacio muestral, nosotros vamos a contar cuántos cajeros color verde hay, porque los verdes son los ocupados. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Observe, para el primer caso, todos están vacíos. Por lo tanto, el primer caso corresponde al número 0, porque hay 0 cajeros ocupados. Todos están vacíos. Observe que el segundo, el tercero y el cuarto elemento de mi espacio muestral, todos se van al 1. Porque en esos tres casos tenemos un cajero automático ocupado. Y a nosotros nos interesan los cajeros automáticos ocupados. Observe que en el quinto, el sexto y el séptimo, ¿sí? Quiero que observe que los cajeros están prácticamente ocupados todos, ¿sí? O sea, hay 2 ocupados de los 3. Por lo tanto, ese corresponde, ¿verdad?, al número 2. Y finalmente, ¿sí? Quiero que observe que en el último caso, todos los cajeros están ocupados. Por lo tanto, se va al número 3. Porque la variable aleatoria Y se define como el número de cajeros automáticos ocupados. ¿Sale? Y ya está. Por lo tanto, como puede observar, acabamos de crear una variable aleatoria, ¿verdad? Que asigna a cada elemento de mi espacio muestral un número real. Ahora, ¿sale? Quiero que observe lo siguiente, señorita. Lo mismo, ¿sí? Hay que escribir prácticamente bien el diagrama sagital, ¿vale? Como puede observar, del primer óvalo sale una flechita color morado. Esa variable Y se define como el número de cajeros ocupados. Quiero que observe que el óvalo color azul marino, que lo denoto como D mayúscula sub X, es el dominio de la función o de la variable aleatoria, que no es otra cosa más que el espacio muestral. Y el óvalo, sí, azul cielo, que observe cómo denoto a los números con minúsculas, pero utilizando la letra de la variable aleatoria. En el ejemplo anterior era X, acá es Y1 igual a 0, Y2 igual a 1, Y3 igual a 2 y Y4 igual a 3, ¿sí? Y quiero que observe que ese óvalo lo denoto como R de X, R sub X, en donde R mayúscula es el recorrido y la X que está abajo pues sería recorrido de la variable aleatoria. Aquí en este caso hubo un error de sintaxis, realmente es D y abajo Y, R y abajo Y, ¿sí? Porque la variable aleatoria es Y. Y entonces recuerden nada más que el R de Y prácticamente es el recorrido, contradominio, codominio o rango, ¿vale? Y ya está. Esta es una variable aleatoria.
Aquí quiero que observe que prácticamente, ¿verdad? Se especifica pues los valores del rango de esta variable aleatoria, que son todos estos. ¿Sale? Todos estos valores. Para que no vaya a haber ningún problema. ¿Vale? Y bueno. Resulta, como le decía hace rato, que una variable aleatoria X es discreta. Si toma un número finito o infinito numerables de valores, ¿sí? La definición se ve muy formal, pero es muy sencilla, ¿sale? Mire, una variable aleatoria X va a ser discreta, ¿vale? Si esa variable aleatoria toma prácticamente valores enteros, ¿sí? Valores enteros. Sale puro entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Y luego se viene la segunda definición, ¿qué es una variable aleatoria continua? Ah, bueno, una variable aleatoria X va a ser continua cuando tome valores prácticamente negativos, fraccionarios, decimales, o sea, no necesariamente enteros, ¿vale? Eso es algo que usted debe tener claro ahí cuando se esté definiendo, pues, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para que no vaya a haber ningún problema. Nada más. A ver, vamos a ver. Fíjense. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Mire, el ejemplo 2.3. Lanzamos dos monedas, ¿sí? La moneda tiene una cara y tiene una cruz. Esto ya lo platicamos varias veces. Ese es el espacio muestra. Entonces quiero que observe que vamos a definir una variable aleatoria X. Va a ir del espacio muestral al conjunto de los números reales, de tal forma que te cuenta el número de caras en los elementos del espacio muestral. Observe que en este caso, ¿verdad? Tengo cara. Por lo tanto, se le asigna el número 2, porque recuerde que mi variable aleatoria cuenta el número de caras de un elemento del espacio muestral. Y para estos dos casos igual, ¿cuántas caras tengo en estos dos casos? Pues una, se le asigna el 1. Y acá tengo dos cruces, ninguna cara, se le asigna el 0. ¿Sale? Y listo. Ya quedó. ¿Vale? Por lo tanto, quiero que observe que el recorrido de mi variable aleatoria X, que se denota así, pues va a estar formado por los números reales que se obtuvieron, el 2, el 1 y el 0. Y dado que el recorrido está formado por puros números enteros, es una variable aleatoria discreta. Por eso es que le dije que una variable aleatoria discreta es aquella variable aleatoria que solo toma valores enteros, ¿sí? Sin embargo, una variable aleatoria X es continua si su recorrido puede tomar como valores no necesariamente puro número entero, sino negativos, decimales, fraccionarios, en otras palabras, números reales, ¿sí? Y entonces, pues quiero que observe que un ejemplo muy claro sería esto, ¿sí? Dice prácticamente que se define la variable aleatoria X como la precipitación registrada un día concreto del año en una ciudad por una estación meteorológica. Las precipitaciones, pues lógicamente pueden ser números decimales, por lo tanto esa es una variable aleatoria, ¿verdad? Continua. Y de hecho el recorrido de esta variable aleatoria, que es prácticamente las precipitaciones de agua, ¿no? Medidas en una determinada región, pues prácticamente es el intervalo cerrado 0, infinito, porque las precipitaciones pueden ser 0 si no llovió, puede ser de 1, ¿sale? O puede ser de 2.5, 2.6, 2.7, o sea, desde el momento en que ya empieza a haber números decimales, y automáticamente es una variable aleatoria continua, ¿sale? Entonces, si una variable aleatoria X toma puros números enteros, es una variable aleatoria discreta. Si toma valores decimales, negativos o fraccionarios, es una variable aleatoria continua, ¿sale? Y listo. No profundizo más en esta parte porque en estadística ya habíamos estudiado prácticamente a fondo
este tipo de variables, ¿sale? Ahorita ya nada más es un repaso y ver que es totalmente análogo esa definición, ¿sale? Muy bien. En el grupo